Bendiciones de lo alto, quien les habla Emanuel Lucambio en esta oportunidad para hacer la presentación de la semana 5 de la materia Proyecto de Dios en la Historia. Y bueno, a partir de acá vamos a hablar acerca de la importancia de la historia cuando Jesús aparece en la escena. Entonces, comenzamos a continuación. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, beautiful day, beautiful day. A partir de acá tomamos en cuenta la importancia histórica del momento en que apareció Jesús en la tierra. Así que comenzamos a continuación. Cabe destacar que el libro de Mateo nos deja una enorme evidencia y realce histórico porque da detalles concretos de las generaciones que tuvieron que trascender hasta llegar a Cristo. Ciertamente, Mateo hace referencia a que existieron 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo pasaron también 14 generaciones. Los detalles que coloca Mateo son bastante característicos porque podemos ver cómo la gracia se manifestó dentro de esa genealogía, porque allí mismo apareció Rut la Moabita, también apareció Rahab y Fares, personas que probablemente no hubiesen dado absolutamente nada por ellos dentro de su generación, y cabe destacar que Dios los toma en cuenta para que sean parte del linaje del pueblo de Israel, y no solamente eso, para que Cristo naciera a través de su descendencia. Pero lo que llama poderosamente la atención al analizar cada una de estas generaciones que van pasando es la simetría que hay entre cada una de ellas. Cabe destacar que cuando el discípulo Mateo tomó en cuenta este análisis de las generaciones, pudo darse cuenta de una enorme simetría que hay entre cada una de ellas. Es decir, él no deja espacios en blanco, él ciertamente menciona aspectos considerables de cada uno de los personajes que allí están dentro de esa genealogía. Ciertamente ninguno pasa desapercibido, cada uno muestra una gran importancia. Ciertamente cuando se analiza cada una de las genealogías, pudiéramos a veces quizás involucrarnos desde el punto de vista extrabíblico, pero cuando nosotros vemos cada uno de los personajes que hay allí mismo hay una tremenda información que dentro de la Biblia nos menciona a partir de cada uno de ellos. Es decir, que no es necesario irnos a las fuentes extrabíblicas para determinar que cada uno formó parte de una generación y dio un grado de importancia al trabajo que venía haciendo Dios a través del proyecto de bendición, de la promesa a través de la historia. Si era para Dios, el proyecto continuaba. El proyecto de Dios quiso ser frustrado a través del proyecto satánico. Sin embargo, para cada plan perfecto que de una manera u otra se haya desvirtuado, Dios levanta un plan perfecto de redención para la humanidad. La historia demuestra que Jesús es el clímax del plan de Dios. Sí, así como usted lo puede escuchar, Jesús es el clímax del plan de Dios. Esta mención de Mateo es conocida como el libro de las generaciones, y el libro de las generaciones nos da con énfasis que nada tuviera sentido si no existiera la figura principal que es Cristo. Mateo termina con la historia de Cristo, y en Cristo se cumplen todas las promesas dadas a Abraham, y no solo a Abraham, sino que también hacemos mención al sensus plenum. Esa plenitud de todos los pactos fueron evidenciados a través de Cristo. Por supuesto, ese sensus plenum no solamente lo vamos a ver en este instante en que menciona Mateo, sino que también lo vamos a ver en el porvenir, cuando Cristo venga pronto por su iglesia.
Mateo, por su parte, menciona que ciertamente el protagonista principal de la redención, que es Cristo, vendría de Egipto, cumpliéndose así la promesa de Oseas 11:1, que dice: cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, a mi hijo de Egipto lo saqué. Ahora, fíjense algo que es poderoso, que es importante tenerlo en cuenta y que es sumamente crucial, es que Israel es de una forma u otra el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Jesús es el Hijo de Dios. Analizamos el libro de Mateo, vemos una lectura cristocéntrica, donde se manifiesta la historia de Cristo a plenitud. Por eso es sumamente importante dejar claro la historicidad de Cristo. Ciertamente hay algunos teólogos que afirman que el Jesucristo histórico es mucho más importante que el Cristo glorificado, pero son la misma persona. Por supuesto que tenemos que darle importancia, tenemos que darle bastante crédito a la historicidad del personaje, pero es que Jesús no es cualquier personaje de la historia. Jesús es el Salvador de la humanidad y por ende no se puede escapar de la historicidad que en él se manifiesta. Juan 1 nos menciona a su vez también que en el principio, o sea, Jesús no solamente estuvo en ese Agnus Dei, como se menciona en la religión tradicional, sino que también estuvo en el principio, allí trabajando juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu Santo, para todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Por su parte, el libro de Juan nos menciona en este versículo, según la versión textual, que Cristo es la tabernaculización del Padre en la tierra. Él se tabernaculizó allí mismo. Ya no era necesario el tabernáculo, ya no era necesario la tienda que de una manera u otra marcaba el énfasis tradicional. No. Cristo venía a ser el énfasis primordial ahora. Jesús, también conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, mencionado también por el profeta Isaías. Allí mismo podemos ver que su vida se hizo clara aquí en la tierra, también teniendo presente que era un humano, pero cuando fue llamado a su ministerio, él empezó teniendo presente la importancia de buscar a Dios y fue al desierto. 40 días y 40 noches pasó en el desierto y es allí donde es tentado por Satanás. Vemos cómo Satanás busca de una manera u otra hacer que el plan perfecto de la redención se vea frustrado. A diferencia de Adán y a diferencia de Israel, Cristo no se dio a la tentación de Satanás. Cristo hizo guerra, hizo frente a la destrucción del propósito de Dios. No quiso que se pervirtiera el plan de Dios en la historia. Satanás, siendo un ser consciente, inteligente, le apeló por la palabra, pero Cristo supo refutar con la misma palabra ante las seducciones que Satanás colocaba frente a él. No obstante, también vemos el respaldo del Espíritu Santo cuando se manifiesta allí en el momento del bautismo. Juan, el Bautista, la persona que se encargaba de bautizar en aquel momento, bautiza a Jesús y se ve una dimensión espiritual de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque se necesitaba dejar claro que Él era el Hijo amado, el Hijo que llevaba la complacencia de Dios, el que iba a tener el respaldo de Dios ante las diferentes situaciones que iba a vivir en la tierra. Jesús fue llamado, las tormentas le obedecieron, también los enfermos fueron sanos, los endemoniados fueron libres. En cada lugar Cristo hizo milagros sorprendentes. Cuando se manifestó toda esta escena de milagros, Jesús, desde el punto de vista espiritual, estaba chocando con otros reinos. Se levantaron líderes sectarios de los saduceos y los fariseos, pero también líderes políticos que existían en aquel entonces, como los celotes, los herodianos y aquellos que se encargaban de recoger los diferentes impuestos. Jesús chocó ante las fuerzas demoníacas que poseían a estas personas
Y esto deja claro dos puntos relevantes. Una es que la Biblia menciona que Él es el rey de este siglo. Él es el soberano del universo ahora, pero la mayor parte del mundo no se somete a Él. Pero en el siglo venidero sucederá que cuando regrese con vara de hierro. El nuevo pacto también nos deja como evidencia que es el estilo de vida de Cristo, un estilo de vida de amor, porque allí cambian los planes. Ahora había que lavarle los pies a aquellos que estaban contigo. Fue lo que hizo Jesús, lavó los pies de sus discípulos. Eso nos deja claro una nueva manera de adorar a Dios. ¿Y cómo se ve ratificado todo este trabajo? En la Santa Cena. Ciertamente el escenario de Jerusalén es el escenario más triste, porque es el escenario donde crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Pero también iba a ser un escenario de demostración del poder de Dios, porque al tercer día resucitaría. Los instrumentos del diablo quisieron llevarlos al punto de la muerte, pero Dios se glorificó a través de Jesucristo, trayéndolo a la vida y demostrando que la muerte no era ni será un enemigo para Jesús, donde promete también próximamente venir por nosotros, su iglesia, como Rey glorioso. De manera que terminamos el acto C de esta semana, la semana 5 del proyecto de Dios en la historia. Y bueno, muchísimas gracias al pastor Ted Kaufman y a todos sus asistentes por la oportunidad de brindar este material a través de este video.